Aquí inicia una producción de Televisoras Grupo Pacífico. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz. Le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en todo el estado de Sinaloa, en los 18 municipios, desde Ahome hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el licenciado y senador de la República, Francisco Labastida Ochoa. Pero antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversos contenidos y secciones, entre ellos de sociedad, de política, de cultura, de historia, de gastronomía. Y usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya y en un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el 7 en Mazatlán y en el 3 en Culiacán, o desde todo el mundo en el www.tvgrupopacifico.com.mx. También nos puede seguir en Twitter en @jhectormunoz o en Facebook Jesús Héctor Muñoz, donde usted puede ver ahí todos los programas que se han grabado y que han transmitido alrededor de casi 2 años en su programa Acontecer. Bien, vamos a pasar con nuestro invitado, el senador de la República, Francisco Labastida Ochoa. Quisiera dar una pequeña remembranza del currículum. Él nació en Mochis, es licenciado en Economía por la UNAM, ha sido coautor del libro Planeación para el Desarrollo y autor de Las Razones de la Política, es miembro de la Academia Mexicana de Planificación, ha sido subsecretario de Programación y Presupuesto, secretario de Energía y Minas, gobernador de Sinaloa, embajador de México en Portugal, director general de Caminos y Puentes, ha sido secretario de Gobernación, candidato del PRI a la presidencia de la República y actualmente es senador de la República. Licenciado Labastida, es un honor tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Para mí, Héctor, muchas gracias por este tiempo que me da la oportunidad de conversar con usted y poder hablar un rato con mis paisanos y atender sus inquietudes. Bien, con pues, mucho gusto. Licenciado, ¿cómo ve a México? ¿Cómo ve al país? En lo político, en lo económico, en lo social. En lo integral. Porque no lo podemos deslindar una cosa de la otra. No, obviamente que no. Tiene usted toda la razón, doctor. Es decir, al final de cuentas, solo por facilidades de análisis lo separamos. A ver, tenemos que ver qué es lo que está pasando en México en función de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Hay incertidumbre muy grande sobre lo que va a ocurrir. Por ejemplo, Estados Unidos debe en este momento, tiene una deuda acumulada, el gobierno, tiene una deuda acumulada de más de 14 trillones, o sea, 14 millones de dólares. Ya llegó a cerca del 100% de su producto. Tiene un déficit fiscal enorme, de más de un trillón, de 1.400.000 millones de dólares. Se dice que, bueno, no se dice, tiene la obligación de reducir su déficit. Y tiene la obligación de reducir su déficit, ya lo ofreció el presidente Obama, en cerca de 1 millón de millones de dólares en 4 años. Quiere decir que durante 4 años le va a tener que bajar en promedio 250.000 millones de dólares al gasto, o subirle los impuestos en 250.000 millones de dólares, o en quitar subsidios a las empresas, a la compra de coches, a la compra de casas, y obviamente eso va a hacer que la economía norteamericana baje. ¿Y eso qué significa para México? A ver, nada más completar la idea. ¿Con qué está impulsando la economía el gobierno norteamericano? Primero, está devaluando el dólar. Cuando dicen, el peso mexicano se está revaluando, no, se está devaluando el dólar. Y está devaluando el dólar con relación al peso, con relación el euro, al yen, con relación al euro, con todas las monedas del mundo. Y en ese contexto, esa es una fuerza que está impulsando
la competitividad de su producción. Y después encontró gas barato, que es el shale gas. Pasó de tener uno de los gases más caros del mundo, más de $14 el millar de pies cúbicos, a un gas barato, $4 el millar de pies cúbicos. Entonces, eso le da competitividad a su economía. Esos dos elementos son lo que están haciendo que esté creciendo el sector manufacturero norteamericano y es lo que está haciendo que la producción manufacturera de México esté jalando. Bueno, eso nos ayuda, digamos, pero no tenemos locomotoras propias del crecimiento en México. ¿Por qué? Porque no hay banca de desarrollo, porque hay muy baja inversión pública, inversión privada, inversión social, hay muy baja inversión. Para compararnos, tenemos el 20% del PIB de inversión, China tiene el 40%, todos los países que están creciendo andan arriba del 30% de inversión del PIB, tenemos muy baja inversión. Aunque todos los países esos que usted mencionó, como China, ya hicieron sus reformas estructurales. Hace 10 años, 12. Sí, las económicas, ni las sociales ni las políticas. Las políticas, sobre todo. Hay que ni hacer. las sociales ni las políticas. Así es. Ya hicieron sus reformas estructurales. Económicas. Pero tienen un manejo de político y social absolutamente centralizado, autoritario. Como China. Sí, como China. Bueno, pero esos países para crecer, para no salirnos del campo de la economía, están haciendo cosas para crecer, invierten mucho. Y aparte de invertir mucho, tienen muy buena calidad de la educación. Y adicionalmente tienen mucha investigación. Bueno, nosotros no tenemos ninguna de las tres cosas. Tienen muy buena banca de desarrollo, no la tenemos. O sea, ya hay 4 cosas que no tienen. Tienen buenas leyes de competencia, nosotros no la tenemos. Nosotros tenemos monopolios en el país enormemente onerosos para el crecimiento de México. Pues todo eso nos pega. Y por eso digo que no tenemos locomotoras propias del crecimiento. ¿Y qué hay que hacer para tenerlas? Bueno, tenemos que reformar cosas. Por ejemplo, ya sacamos la ley antimonopolios. Inclusive ya la publicó el Ejecutivo. Fue la que se aprobó antes de que termine el periodo ordinario. Se aprobó terminando el periodo ordinario, a pesar de que se nos salieron en la sesión previa los senadores del PAN, para que no lo pudiéramos aprobar. Lo revisaron la Cámara de Diputados, hicieron muy buen trabajo. Acordamos entre diputados y senadores que tal como la sacaron ellos lo íbamos a aprobar nosotros y así lo hicimos. Y entonces ya se publicó. Por primera vez en la historia del país tenemos una buena ley antimonopolios. Por primera vez, ¿eh? Porque luego dicen, no hombre, no están sacando reformas. Naranjas, perdón, doctor, somos una de las cámaras más reformadoras que ha habido en la historia del país. Bien. Déjame ver si me cierro el saco. Es que el saco que traigo es un saco prestado. Entonces no me cierra bien. Si se me ven que me sale la pancita, es que el saco es prestado. Oiga, licenciado, y el tema que está bueno, por cierto, a ver si luego me lo llevo. Pues a lo mejor hay que decirle aquí a los muchachos. Oiga, senador, y en el tema de las reformas, las que usted y en este caso Mario Fabio hablaron de la reforma hacendaria, ¿qué pasa con ellas? A ver, la reforma hacendaria es una de las reformas más importantes que en esta materia se han realizado. La voy a comparar. Yo era director general en Hacienda cuando David Ibarra en el 78 empezó la reforma del IVA y la reforma para distribuir los recursos entre los estados. Nos echamos como 2 años, lo dirigió David Ibarra. Yo diría, esta es la reforma más importante desde 1980. O sea, hace 30 o 40 años que no se hacía una reforma tan importante como esta. Bien, vamos a hacer un corte, en un minuto regresamos, no se vaya. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el senador de la República, Francisco Labastida Ochoa. Antes de ir al corte comentábamos acerca de la reforma hacendaria. Senador. A ver, la reforma hacendaria, voy a tratar de hacer una síntesis muy breve. Primero,
le reduce en el impuesto sobre la renta a las empresas cerca de 40 artículos y entonces lo hace mucho más ágil. Propone que haya una tasa para que, por ejemplo, los agricultores, los pequeños propietarios paguen con un sistema simplificado. En lugar de pagar con toda la tramitología el impuesto sobre la renta, 3% sobre ventas. Ya no sobre utilidades, 3% sobre ventas, sin derecho de que se auditen los gastos, las erogaciones. Entonces, simplifica notablemente, se quitan de problemas, le da certidumbre y le reduce los costos de administración del proceso. Eso es para aquellas empresas que facturan hasta 4 millones de pesos al año. Para las que facturan entre 4 y 20 millones, proponemos una tasa simplificada, 5% sobre ventas, que también simplifica notablemente la administración de los impuestos. Proponemos quitar el IETU, que se ha venido a convertir en un engorro, en un problema. Se suponía que iba a dar certidumbre fiscal y lo único que hizo es complicar la vida a las empresas. Proponemos, por lo que toca a las personas, hacer más justo el impuesto sobre la renta, bajar la tasa del impuesto sobre la renta, porque hoy la buena noticia es que pagamos la misma tasa, usted y yo, que don Carlos Slim. Pagamos el 30%, nada más que él gana un poquito más que nosotros Así dos. es. Entonces, es muy justa. Es muy justa, sí. Entonces decimos, a ver, pues si no ganamos lo mismo, No ganamos lo bajémosle un poquito. Entonces, para las gentes que desde 33,000 pesos hoy pagan el 30% del impuesto, digamos, vamos poniéndolo en los niveles normales con lo que está en el mundo. Y eso implica ponerlo en tasas del 20-22%, y subirle a los que ganan más, subirle a los que ganan de 250,000 pesos al mes para arriba al 35%. Y bajarle la carga fiscal a las empresas al 25% para darle dinero para inversión. Porque lo que necesitamos en el país es que crezca más la economía, que se generen más empleos y que en consecuencia haya mejor distribución del ingreso y haya más oportunidades para los jóvenes. Ahora, senador, lo interrumpo. Bueno, todo eso que está diciendo, pues suena excelente y el público que nos ve seguramente dice, bueno, está muy bien, pero ¿por qué no se aprueba? Yo creo que, bueno, déjeme complementar, proponemos también que el IVA, en lugar de aplicárselo a muchos productos, se lo apliquemos a los productos realmente básicos. Por ejemplo, cuando nace el IVA dice la leche está exenta, hoy dice la leche y sus derivados, entonces el yogurt no pagan las paletas Häagen-Dazs, no pagan productos caros. Entonces todo ese conjunto de cosas le dejaría ingresos adicionales al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y a los municipios por unos 180,000 millones de pesos. ¿Por qué no se aprobó? Cuando lo mandamos a consideración de Cámara de Diputados, que son los jefes, si me está escuchando Aarón Irizar, que tome nota. O Paco Rojas. O Paco Rojas son los jefes. O sea, es Cámara de origen, pues. Sí. En la jerga parlamentaria se dice, son los jefes porque ellos son los que van a tener que decidir. Incluso Aarón Irizar ya estuvo aquí, también comentó sobre el tema, ¿eh? ¿Quién? Aarón Irizar. Y espero que haya sido a favor, ¿eh? No, dijo a favor, totalmente, aquí estuvo. Sí. Es hombre inteligente. Sí. Sí. Entonces, ellos van a decidir si les gusta ese paquete o si les gusta en septiembre el paquete que mande el presidente o el que mande el PAN o el que mande el PRD. Pero van a tener que escoger. ¿Por qué no se aprobó? Porque a los 2 días de que se lo mandamos a Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda, sin que le hubiéramos pedido opinión, a los 2 días, sin poderlo estudiar, dijo que no daba 180,000 millones de pesos. Que los números no daban, ¿no? Sino que daba 150,000 negativos. O sea, que Pitágoras se había equivocado, dijo. Que Pitágoras se había equivocado. Bueno, le vamos a demostrar a la Secretaría de Hacienda, pero no queremos entrar en esta discusión hasta que pasen las elecciones del 3 de julio. Le vamos a demostrar que se equivocaron. Le vamos a demostrar en qué se equivocaron y por qué se equivocaron. ¿Por qué se equivocaron? Dicho sea con todo respeto para el secretario Cordero, porque el Que por secretario cierto Cordero... es presidenciable, que por cierto. Eso dicen. Mire, yo defiendo que traten de hacer candidato, porque creo que nos hace menos daño como candidato que como secretario.
Entonces, Ay, yo bueno. estoy tratando de que se vaya para allá lo más rápido posible. Hay que defenderlo. Hace menos Entonces daño usted lo allá. apoya para la candidatura. Sí, sí, hace menos daño, entonces está muy bien. Entonces, como es precandidato, no, y había dicho que lo más importante que había podido ocurrir en el país era una reforma política, no económica. Siendo secretario de Hacienda, dijo, no importa la reforma fiscal, no importa la reforma hacendaria, no importa la reforma económica, no, importa la reforma política. Es lo más curioso que yo he escuchado. Bueno, pues sí dijo que con 6,000 pesos una familia en México podía mandar a sus hijos a la escuela privada, comprar coche, comprar vivienda. Bueno, por eso no salió. Bien, vamos a ir a un corte y en un minuto regresamos. No se vaya. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el senador Francisco Labastida Ochoa. Senador, comentábamos acerca, bueno, del tema de la reforma hacendaria que ustedes habían propuesto. ¿Cómo anda también México en el tema del petróleo? Porque lo presumimos que México, pues, como potencia petrolera. A ver, un comentario muy breve. Yo creo que tiene una alta probabilidad de salir una buena parte del contenido de la reforma fiscal que planteamos. Estoy seguro que los diputados, y eso es en absoluto clima de seriedad, porque yo soy muy bromista, yo creo que los diputados lo van a mejorar, lo van a perfeccionar lo que les mandamos. Después, en el periodo que empieza en septiembre. El periodo que empieza en septiembre, que no tenemos ninguna prisa, porque la reforma que mandamos entra en vigor a partir del 2013, porque hay que hacer toda una serie de preparativos. Entonces, hay tiempo suficiente para que lo vean y lo estudien con toda seriedad y con toda ¿Y no se irá hasta profundidad. después del 2012 con la otra Cámara? No, no creo, porque... Ojalá que sus palabras sean proféticas. Y yo espero, por una razón, porque van a tener que elegir entre la propuesta del presidente Calderón, la propuesta nuestra y algunas otras propuestas que se van a presentar. Regreso al tema del petróleo. A ver, este es uno de los mitos que se crió en México, yo diría, porque en la década del 1920, México fue el primer productor de petróleo del mundo. O sea, nosotros fuimos los grandes productores de petróleo del mundo. Éramos la Arabia Saudita, Rusia, etcétera. Década de 1920. Nos encontramos en la década del 70, en la época del presidente López Portillo, un enorme yacimiento, un yacimiento súper gigante que es Cantarell, que empezó a producir petróleo en cantidades muy grandes y entonces se dijo que teníamos que administrar la abundancia. Y se magnificaron el tamaño de los yacimientos y de las reservas. Resultado, nos confiamos, puso en ese entonces el presidente López Portillo a una comisión, que éramos 3 o 4 gentes, a estudiar el tema del petróleo. Fuimos a Venezuela, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Francia, Canadá, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y empezamos a estudiar el asunto y dijimos, pues sí, tenemos, obviamente con los expertos de México, fue la época en la cual yo me empecé a meter al tema del petróleo, hace 35 años, en el precámbico temprano, doctor. Y en ese entonces nos dimos cuenta que se estaba magnificando la magnitud de lo que teníamos. Les dijimos con toda claridad, un manejo irresponsable del petróleo, se nos va todo el dinero del petróleo en una subida de sueldos de los empleados federales Gasto del corriente. 12% de gasto corriente. O sea, visto así, por aparte, es mucho dinero. Visto en el contexto de la economía y las finanzas públicas, es un suspiro. ¿Qué somos en este momento en el mundo? Somos más o menos el 0.8% de las reservas mundiales. ¿Y en qué lugar estaríamos? Nada.
en el 20 y tantos. No contamos. No contamos, ¿verdad? No contamos. O sea, tenemos el 0.8% de las reservas mundiales y producimos el 2.5% de la producción mundial de petróleo. ¿Por qué? Porque estamos sobreexplotando los yacimientos y no estamos encontrando petróleo para reponer el petróleo que estamos sacando. O sea, nos estamos acabando el petróleo. El presidente Calderón dijo hace unos días que ya estábamos encontrando más petróleo del que estábamos sacando. Bueno, yo diría que esa es una mirada optimista, vamos a llamarle así. Y para dar confianza. Y para dar confianza y que... No, es decir, en la contabilidad hay la obligación de meter en la contabilidad de las empresas lo que son las reservas probadas. Las reservas probadas vienen así, como en tobogán, para abajo. ¿Sí? Hoy nos quedan 9 años y fracción de petróleo. De reserva probada. De reserva probada. Con el agravante que México es uno de los países que más depende del petróleo y del gas, de los hidrocarburos, para su energía. Como tenemos pocas presas, Sinaloa es lo contrario, pero nuestro país es semidesértico, más de la mitad del país es territorio árido, entonces no tenemos grandes presas, nada más en el sur tenemos grandes presas, en Sinaloa tenemos presas de tamaño mediano, entonces no podemos generar electricidad con presas, no tenemos prácticamente carbón, tenemos un poco de carbón en Coahuila, dependemos del 90%. Nos quedan 2 minutos, senador, para aprovecharlo su máximo el tiempo. Una conclusión. Dependemos exageradamente del petróleo y le estamos apostando a un recurso que se está agotando. El petróleo es un recurso natural no renovable. Nos quedan 10 años de reserva. Estamos pagando hoy, de cada 100 pesos que recibe un maestro, un médico, un soldado, un policía, un funcionario público, 35 pesos vienen del petróleo. Y se nos acaba en 10 años. ¿Vamos a entrar en una crisis económica dentro de 10 años? ¿No vamos a tener dinero para pagar el sueldo de los maestros? ¿No vamos a tener el dinero para pagar el sueldo de los policías? ¿No vamos a tener el dinero para pagarle el sueldo a los funcionarios públicos, al ejército? Es decir, en petróleo tenemos un riesgo enorme como país. Tenemos que sustituirlo por otra cosa. Tenemos no solo que sustituirlo por otra cosa, por energías verdes, sino que tenemos que encontrar la forma de tener dinero para que la economía del país y las finanzas públicas no truenen como sapo. ¿Nos alcanzará el tiempo? Yo creo que sí, yo soy de los optimistas que los problemas se pueden arreglar, los problemas los creamos los hombres, los solucionamos los hombres. Pero lo primero que necesita para arreglar un problema es que uno reconozca que tiene un problema y le entre a él. Si está como avestruz, escondiendo la cabeza en un hoyo y negando los problemas, nunca los arregla. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y llamarle a las cosas por su nombre, sin que haya sentimientos. Pero si nos andamos con puros cuentos y mentiras y falsedades, no vamos a arreglar los problemas del país. Senador, ¿cómo ve el gobierno de Mario López Valdés? Medio minuto. Mario es mi amigo, lo veo con la mejor de las intenciones, con franqueza veo a su equipo dividido, espero que logren unirse. Tiene un año dificilísimo, la helada nos mató al 95% de las plantas y la caída en la economía yo calculo que va a ser del doble de las crisis que tuvimos en el país en el inicio del gobierno de Zedillo y de Miguel de la Madrid. Vamos a vivir meses muy difíciles en el Estado. Muy bien. Bien, pues el senador Francisco Labastida Ochoa, le agradecemos su presencia aquí en el estudio. Gracias, y lo doctor. comprometemos ante el público, si quiere despídase, para venir próximamente. Bueno, yo primero le quiero agradecer al doctor la invitación y se la tomo. Y me comprometo con ustedes a venir. Y él que se comprometa que me consiga un saco más grande para la siguiente, porque ese me quedó chiquito. Ya quedamos. Bien, nos vamos. Le agradecemos a usted su atención en una edición más de este programa. Nos vemos en la próxima edición. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer.